esos años, Chile transitaba sus primeros años como un país libre. Enfrentaba también los traumas propios de su adolescencia, formar una identidad, diseñar su arquitectura institucional. Eran años convulsos en que distintos grupos intentaban imponer sus dogmas en constituciones que morían rápidamente. Una época en que la guerra ya no era contra los españoles, sino entre chilenos. La Constitución de 1833, lo que llamamos eso, es el resultado de la imposición de los que ganaron la guerra civil de 1830, 1831, y le impusieron, digamos, a los derrotados, que además fueron exiliados, etc. La nueva carta regiría los destinos de Chile por casi 100 años. El texto, redactado por una comisión de diputados y notables, definía el territorio de Chile hasta Atacama y proclamaba la religión católica como oficial. Esto se daba por la conciencia de que la religión era un principio de unidad de la sociedad y además porque había una mayoría, tanto en la clase gobernante como en la sociedad, que participaba de esa religión. Solo tenían derecho a sufragio los chilenos mayores de 25 años si permanecían solteros o 21 si estaban casados, pero además debían poseer una casa o tener un capital mínimo. También se establecían las atribuciones y límites del Congreso, el presidente y los tribunales. Se comenzaba a configurar una fisonomía que distaba del resto del vecindario. Recordémonos que Latinoamérica en 1833 estaba plagado de dictadores caudillos, o el imperio brasileño, era un imperio. Entonces, una constitución que por lo menos proclamaba derechos fundamentales clásicos no fue poco. La Carta de 1833 incluiría derechos clásicos que se repetirían desde entonces en todas nuestras constituciones: la protección a la propiedad privada, la libertad y la igualdad. La libertad personal, la libertad de petición, de opinión, la libertad de prensa, fueron los primeros derechos contemplados, todos ellos en la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 sobreviviría a varias revoluciones y a la Guerra Civil de 1891. Pero ya entrado el siglo XX, los paradigmas habían cambiado. El Congreso enfrentaba constantemente al presidente de la República, derribaba a sus ministros y adquiría un rol cada vez más preponderante. Se transformó el régimen político en un pseudo parlamentarismo, en que los ministros de Estado, los gabinetes, debían contar con la confianza de las cámaras. Se adoptó eso por costumbre y por una interpretación constitucional. Pero además de los interminables conflictos entre el Congreso y la moneda, otro diagnóstico era evidente en un país que superaba los 100 años. Las autoridades no lograban conectar con una sociedad aproblemada por la desnutrición, la mortalidad infantil, las precarias condiciones laborales y el hacinamiento de ciudades cada vez más pobladas. Alessandri era un orador de fuste extraordinario, muy carismático, que desarrolló un estilo populista que lo hacía llegar a las masas. En 1920, Arturo Alessandri Palma se convertía en el nuevo presidente de Chile. Su relación con el Congreso no fue mejor que la de sus predecesores. Los militares tampoco sintonizaban con los parlamentarios y hacia el final de ese periodo lo manifestaban de una manera que cambiaría la historia del país. Los parlamentarios querían, digamos, mejorar sus condiciones de dieta, algo que el presidente no estaba, por supuesto, interesado, y un grupo de oficiales de ejército hicieron lo que se llamó ruido de sables. Fueron al Congreso y movieron con sus sables en las tribunas, hicieron sonar el ruido. Aquel ruido de sables terminó impulsando una seguidilla de sucesos que concluirían con un nuevo proceso constituyente. Uno en el que el presidente, apodado como el León de Tarapacá, jugaría un rol principal. Alessandri fue decisivo en la Constitución de 1925, no solo porque nombró a la subcomisión que estudió la Constitución, sino porque participó en sus debates e incluso la separación de la Iglesia con el Estado era una idea propiamente de Alessandri que no compartía toda la sociedad chilena. La Constitución de 1925 sería aprobada en un plebiscito con cédulas de colores que delataban públicamente la preferencia de cada elector.
Tras un periodo caótico, entró en vigencia 7 años después. La Constitución del 25 incorporó derechos como vivir en una habitación sana, derecho al trabajo, derecho, decía incluso, a asegurar un bienestar con mínimas condiciones de vida para la persona y su familia. O sea, derechos que eran más bien programáticos, pero eran un llamado al legislador a hacer algo. Por casi 50 años esa carta rigió un país estable, pero con dificultades económicas y sociales que no lograban superarse y con nudos políticos que se agudizaban en un mundo dividido por la Guerra Fría. Un golpe militar sería el epílogo de ese periodo y de la Constitución de 1925. Sí lo juro. Sí juro. Sí lo juro. Solo semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Junta convoca a un grupo de expertos a estudiar un proyecto de nueva Constitución. El propósito que ha asistido... Luego de 7 años de redacción y con el visado de la Junta Militar, el texto fue sometido a plebiscito. El acto ya se puede decir que está totalmente normal, porque con el 95% todo el mundo puede votar. Como las mesas no tienen ni nombres, ni apellidos, ni letras, sino que cada uno elige la mesa que quiera. En un cuestionado plebiscito sin registros electorales ni requisitos básicos, se aprobó la Constitución de 1980. Originalmente proscribía a los partidos marxistas, señalaba a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y establecía senadores designados. Esas y otras cuestionadas disposiciones serían eliminadas durante los gobiernos de la Concertación, pero hubo giros que sí permanecerían y tendrían efectos importantes en el plano económico. La Constitución de 1980 en ese sentido quiebra con ese Estado intervencionista que había hasta 1973 y proclama una visión, y sin estar la palabra, podría llamarse subsidiaria. La Carta mantuvo el régimen presidencial y muchas de las disposiciones que acompañan a Chile desde sus inicios. Entre sus innovaciones incluyó la segunda vuelta presidencial, amplió el catálogo de derechos de las personas y estableció recursos expeditos para protegerlos, aunque mucho de eso demoraría una década en entrar en vigencia. Chile tuvo estados de excepción constitucional hasta el día que Pinochet deja la presidencia de la República. En 1990, la Constitución comenzó a operar plenamente y sufrió varias reformas durante las décadas siguientes. La más importante ocurrió en 2005, cuando durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos se eliminaron los denominados enclaves autoritarios y el mandatario adosaba su firma al texto. Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide. Este es un día muy grande para Chile. Una de las cosas que no cambiaron fueron las altas mayorías para lograr reformas, tampoco las críticas a la legitimidad de su origen. A fines del año pasado, tras el estallido social, los cuestionamientos llegarían a un punto álgido. 40 años después de su nacimiento, un plebiscito definirá el destino de la Constitución de 1980. En menos de una semana, el país definirá si quiere o no una nueva Constitución. Esa norma fundamental que acompaña a este país desde que se transformó en una república y que ha permitido dibujar su arquitectura institucional, política y ciudadana.